Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha muy señalada para las personas feministas, las que están, las que estuvieron, las que estarán, y una fecha muy señalada también para aquellas personas que luchan cada día por conseguir una sociedad más igualitaria y equitativa. Pero eso me lleva a preguntarme, ¿cuál es la primera persona feminista de la historia? Se me ocurrieron nombres como Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, por cierto, Amelia Bloomer, Simone de Beauvoir, Angela Davis, e incluso echando la vista todavía más atrás pensé en Sor Juana Inés de la Cruz, del siglo XVII. Pero es que para encontrar a la primera feminista de la historia hemos de tirar todavía más atrás, nos hemos de remontar hasta la Edad Media, hasta Christine de Pizan. Pequeño paréntesis, siempre se ha dicho que la primera ola del feminismo sucedió hacia el 1848, con el movimiento sufragista. Pero también hay que tener en cuenta cuál es la definición de feminismo, que es un movimiento que lucha por la igualdad de derechos entre hombres, mujeres, personas no binarias, etc. Por eso mismo, aunque etiquetar a Christine de Pizan, a esta mujer, como feminista podría ser considerado un anacronismo, lo que sabemos es que lo que hizo y lo que aportó se ajusta perfectamente a esta definición. Al igual que, por ejemplo, en Grecia existían las relaciones entre hombres, las relaciones homosexuales, cuando todavía no existía esta etiqueta. Ahora bien, ¿qué hizo Christine de Pizan? ¿Cuál es su historia? Pues os va a flipar, de verdad. Pero empecemos desde el principio. Nos remontamos hasta la Francia de finales del 1300. Una joven nacida en Venecia, que se llamaba Christine, estaba viviendo en la corte del rey Carlos V de Francia, ya que su padre, que era un hombre muy inteligente, era el astrólogo del monarca. Allí tuvo la suerte de recibir una educación muy privilegiada y poco común para una mujer de la época. Tuvo la oportunidad de tener acceso a libros, a clases, a debates entre intelectuales, a cosas que solo tenían acceso los hombres. Y así aprendió no solo a leer y a escribir, que ahora nos parece algo súper básico, pero en aquella época creedme que no lo era, sino que también aprendió sobre historia, filosofía, poesía, medicina, etc. Hay que tener en cuenta que en este momento el valor de la mujer era casi material. Es decir, era algo que tú intercambiabas como bien material en el matrimonio y que hacía cosas por ti. No era un individuo en sí mismo. Y por eso mismo de las mujeres esperaba que se quedasen calladitas, sumisas y obedientes, dedicándose únicamente a las labores domésticas y maternales. Lógicamente hay excepciones, hubo mujeres que también trabajaron, Christine es una de ellas, pero no me quiero avanzar. Nuestra protagonista se casó en el 1379 y por lo que dicen fue un matrimonio bastante feliz y bastante tranquilo y estaban los dos muy bien. Resumen. De hecho, su marido la apoyaba en su misión de aprender, de educarse y de formarse. Y si os fijáis, Christine no adoptó el apellido de su marido, se quedó el suyo. Por eso hoy en día la conocemos como Christine de Pizan, en vez de Christine du Castel, que era el apellido del marido. Pero por desgracia, 10 años más tarde, este marido fallece y se queda viuda a los 25, teniendo que cuidar de 3 hijos, de una madre dependiente y de una sobrina. En una situación económica bastante complicada porque los funcionarios no querían darle la viudedad y la herencia de su marido, es decir, el patrimonio y el dinero que era suyo, pese a que lo fue a reclamar un montón de veces y todas esas veces la ninguneaban, la trataban mal y la ridiculizaban. Así que para ganarse un poquito las panojas empezó a trabajar como copista, que era una de las únicas oportunidades laborales que tenían las mujeres porque era un mercado y un comercio que no paraba de crecer, con lo cual siempre había pues algún puesto disponible. Y también porque era un trabajo en el cual se necesitaba una mano de obra meticulosa y cuidadosa, que eran unos atributos que solían relacionar y asociar a las mujeres. Y además también paralelamente ella como forma de terapia empezó a escribir. Dijo: "Es muy difícil mantener reprimido el dolor. La desgracia no pudo herirme tan profundamente como para impedirme tener la compañía de las musas de los poetas. Me indujeron a escribir llorosas quejas en rima, a lamentar la muerte de mi amado esposo". Y así también fue como fue llamando la atención de diferentes mecenas, porque además la tía no solo se ceñía a un formato y ya está, sino que escribía tanto poesía como tratados filosóficos, comentarios políticos, baladas de amor, biografías, epístolas, etc. Era un coco Christine, la verdad. Y así consiguió hacerse hueco en una esfera bastante masculina, llegando así a convertirse en la primera mujer de la historia de Europa en ganarse la vida como escritora. De hecho es curioso porque seguramente habréis visto alguna ilustración de Christine. Si buscas mujer medieval es una de las primeras imágenes que te sale. De hecho estoy bastante convencida de que le he usado alguna vez cuando hablaba de moda del medievo y yo personalmente no sabía que era ella hasta ahora, así que ahora ya lo sé y ya puedo ponerle nombre y méritos a esta persona. Sus escritos además solían desafiar las actitudes y las ideas misóginas de la época porque defendía los derechos sociales de la mujer y las capacidades intelectuales que podrían llegar a tener si les daba las mismas oportunidades que a los hombres.
Y entre estos rebeldes escritos está justamente el que se considera el primer manifiesto feminista de la historia, un libro llamado La ciudad de las damas, del año 1405. ¿Y qué es este escrito? Es que os va a encantar, de verdad, pero vamos por partes. Nuestra protagonista estaba harta de leer textos donde la mujer era vista como un ser débil, inmoral e inferior. Es que tú imagínate, estás sacando adelante a tus 3 hijos, a una madre enferma, estando tú viuda sin que te den tu herencia, siendo ama de casa y persona que trabaja, en una sociedad que no hace más que ponerte palos en las ruedas y que encima que a ti te retraten como la débil y la inferior. Es que ya me jodería, no me extraña que Cristina estuviese hasta el papo, yo también lo estaría. Hay que tener en cuenta que en este momento en Europa estaba la querella de las mujeres, que era un debate principalmente literario sobre la relación entre hombres y mujeres y qué valor tenía realmente una mujer. Y cuando digo debate me refiero principalmente a monólogo, porque básicamente considero que no hay debate si no dejas participar al protagonista de este, ¿no? Por eso mismo fue tan sorprendente que una mujer no solo respondiese a todo esto, porque otra vez estaban acostumbradas a mujeres sumisas y silenciadas, sino porque respondió de una forma pública, es decir, una figura que para ellos tenía que estar relegada al ámbito doméstico y al ámbito privado, de repente hacía una querella súper pública. O sea, eso les descuadró muchísimo a esta gente. Pero claro, la gota que colmó el vaso para nuestra protagonista fue el poema El romance de la rosa, de Guillaume de Lorris y Jean de Meun, que es una obra que se podría dividir en 2 partes, ya que la empezó Guillaume de Lorris, pero falleció, así que Jean de Meun le tomó el testigo, que ojalá no lo hubiese hecho, pero bueno. En la primera parte, en la de Guillaume de Lorris, la mujer está idealizada y personificada en una rosa y un hombre debe conquistarla. Es un relato típico de amor cortés de la época, donde la mujer se ve como algo inalcanzable y donde el hombre ha de pasar como un proceso de crecimiento y de aprendizaje para llegar a ese amor, a esa mujer. Con esta parte, Christine de Pizan no tenía tantos problemas, ya que aunque sí que era una visión retrógrada de que las mujeres éramos simplemente objetos pasivos que alcanzar para saciar pues esa ambición que tenían los hombres, tampoco es que fuera una imagen súper dañina, sobre todo cuando la comparas con la segunda parte, que sí que lo era. Esta segunda parte estaba escrita, como he dicho, por Jean de Meun y es bastante más misógina incluso para la época. Es decir, no estamos juzgando con ojos del presente el pasado y todo eso, por lo cual se me critica tanto. Estoy diciendo que para una persona de la época también le pareció mal ese texto que se escribió en esa misma época. Aquí las mujeres eran retratadas como manipuladoras, mentirosas, lujuriosas y seres despreciables que se aprovechaban del pobrecito hombre usando el amor como trampa. Las mujeres eran una fuente de engaño y de peligro y que el matrimonio era una trampa donde el hombre era manipulado y engañado y utilizado por la mujer. Algo que no solo no es cierto, sino que además se sigue perpetuando hoy en día. Por eso mismo, cuando se me critica a veces por juzgar con ojos del presente el pasado, no sé muy bien cómo responder, porque aquellas cosas que nos parecen de antaño se siguen perpetuando hoy en día. Todavía tenemos estas bromas de cuñado en plan de uy, la parienta te lleva con correa, uy, es que he estado con la jefa, uy, mi mujer, no veas, qué pesada. En plan, tíos que critican a sus novias o a sus mujeres por el simple hecho de ser sus novias o sus mujeres. Que digo yo, si no quieres estar con ella, ¿por qué no la dejas y le das la oportunidad de que encuentre a un hombre que sí que la valore? Pregunto, es que no lo entiendo. Tío, en plan, si no quieres estar con tu novia, no estés con tu novia. No sé. Y esto se incrementa todavía más cuando este chico se casa, que entonces empiezan estas bromas de uff, qué pesada mi mujer, no veas cómo habla, no veas cómo se queja, está todo el día pidiéndome cosas. Cuando de hecho hay varios estudios como The Paradox of Declining Female Happiness que demuestra que las mujeres no solo son mucho más felices estando solteras y divorciadas que casadas, sino que además demuestra que los hombres son mucho más infelices sin pareja. Y encima tienen la vergüenza de ser ellos los que hacen estas bromas. Que bueno, ya hemos visto que vienen del medievo, con lo cual se están retratando. Dicho esto, acabado este paréntesis, nuestra protagonista, al leer este poema, decidió tomar acción e ideó una ciudad donde residían mujeres ilustres y de renombre de la historia y de la mitología. Mujeres inteligentes, virtuosas e icónicas que vivían en este espacio en paz, armonía y sororidad. Ella nombró a diosas, a reinas, a santas, a monjas, artistas, bohemias, filósofas, científicas, etc., sumando a 165 nombres de mujeres que han hecho algún tipo de contribución para el desarrollo de la sociedad, aunque ella no explica que no hace distinciones entre mujeres. Y de hecho, al final de este escrito, dice que cualquier mujer de cualquier condición es bienvenida a esta fortificación, sin tener en cuenta aquellos límites o aquellas divisiones o aquellas diferencias entre clases sociales, religiosas, morales, etcétera, que había en aquella época. Para mí esta parte es la más interesante porque, a ver, está muy bien que invite pues, a mujeres que han aportado algo a la historia, pero también, no sé, me gusta que incluya
a todas las mujeres que se sientan bienvenidas en este espacio y sobre todo me recuerda mucho al feminismo interseccional actual. No sé, me parece una idea muy moderna. A este lugar tan guay en el cual me gustaría vivir lo llamó la Ciudad de las Damas. Y era una utopía feminista, de hecho es la primera utopía feminista de la historia, para ser más exactos. Y según National Geographic, Christine de Pizan planteó la primera ginecopatía. No, quería decir ginecotopía, no ginecopatía. Eso es una enfermedad, nada que ver con esto. Que yo no sabía lo que era hasta hacer este guión y esta investigación, pero ellos lo definen como un espacio propio donde poder vivir en paz sin la misoginia dominante, con las manifestaciones de la propia cultura, es decir, sin discriminar entre culturas y con una genealogía femenina que justifica y protege el bienestar de las mujeres y promueve y respeta sus diferencias. ¡Es brutal esto! El libro en sí empieza con una contestación a un texto del siglo XIII llamado Las Lamentaciones de Matalias, donde básicamente dice que las mujeres hacen que los hombres se sientan infelices, miserables y desgraciados porque son mentirosas, lujuriosas y desobedientes. La protagonista de esta historia, que justamente era la misma Christine de Pizan, se siente muy dolida por estas palabras y entonces es cuando invoca o se le aparecen las 3 virtudes, personificadas también en mujeres. Tenemos la dama de la razón, la dama de la justicia y la dama de la rectitud, que son las figuras que le ayudan a crear esta ciudad simbólica donde albergar a todas estas mujeres que ella va poniendo como ejemplo para rebatir estos argumentos misóginos. A partir de aquí, el libro de la Ciudad de las Damas se divide en 3 partes, una por cada virtud. La primera la protagoniza la razón, que ayuda a la protagonista a preparar los fundamentos de la ciudad y ayuda a la protagonista a desechar esas creencias pasadas, es decir, lo que hoy en día llamaríamos le ayuda a pasar un proceso de construcción. En la parte 2, la rectitud le ayuda a construir y a escoger todos esos hogares y espacios donde las habitantes iban a vivir. También hay que decir que en esta parte hay cierta mención al valor del matrimonio, porque como he dicho, ella daba valor a la formación y el intelecto de las mujeres, pero sí que es cierto que ella veía mucho valor también en que una mujer fuera esposa. Y sobre todo se centra en el matrimonio porque básicamente una de las críticas principales era que las mujeres éramos tan manipuladoras y seres despreciables porque atrapábamos y engatusábamos al hombre en un matrimonio donde se sentía infeliz, con lo cual tuvo que hablar mucho del matrimonio y del valor de la mujer como esposa para poder rebatir esto. En este fragmento es también donde menciona gran parte de las mujeres que protagonizan o que habitan la Ciudad de las Damas, sobre todo a figuras históricas importantes como Safo, Lucrecia, Hipatia, Sibila, Santa Catalina de Alejandría, etc. Finalmente, en la parte 3 llega la justicia, que le ayuda a pulir la ciudad y dar como los últimos retoques. Y también se asegura de que las mujeres que habitan esta ciudad simbólica no se dejen influenciar por las mentiras calumniosas que los hombres decían sobre ellas. Dice: a todas ustedes, mujeres de alta, media y baja condición, que nunca les falte lucidez para poder defender su honor contra sus enemigos. Verán cómo los hombres las acusan de los peores defectos. Quítenles la máscara y que nuestras brillantes cualidades demuestren la falsedad de sus ataques. Huyan de los dardos que las hagan sufrir y gocen del saber y cultiven sus méritos. Estas palabras me parecen brutales. O sea, lo de huyan de los dardos que las hagan sufrir y gocen del saber y cultiven sus méritos. Sí. O sea, es que me lo voy a tatuar. En esta parte también suceden 2 cosas importantes. Por una parte se crea como una pared o un muro para proteger esta ciudad, para proteger la armonía, el equilibrio y la sororidad que había conseguido en este espacio. Y además también han de seleccionar a una reina. Una persona que gobierne este territorio y que vele por la tranquilidad y la igualdad. Y como justamente este fragmento del libro, al igual que antes se centraba en figuras históricas, aquí se centra en santas, no podía haber otra reina que no fuera la Virgen María. Hay que recordar que estamos en el medievo y que al final pues el catolicismo en Europa tenía mucho peso. A lo largo de este desarrollo de esta ciudad ficticia, también daba diferentes argumentos y explicaciones muy interesantes. Por ejemplo, defendía que la percepción de inferioridad femenina no era verdad, sino que era el resultado de los prejuicios culturales. Es decir, que la inferioridad no era natural, sino cultural. De esta forma quería argumentar que las mujeres no eran inferiores a los hombres por naturaleza, sino que se les había negado las mismas oportunidades que a ellos. Sobre todo en cuanto a educación. Y además también explica que aquellas cosas asociadas a las mujeres y a lo femenino, como el cuidado doméstico, no estaba siendo valorado, sino todo lo contrario, era algo como menospreciado y ridiculizado, que sigue pasando. Todas aquellas cosas asociadas
a lo femenino y a las mujeres sigue siendo ridiculizado, si no mirad lo que pasó con Barbie. Y volviendo otra vez al valor de la labor doméstica, es algo por lo cual las feministas seguimos luchando. Porque muchas personas ignorantes se piensan que las feministas estamos en contra de que la mujer se dedique al hogar o se dedique a cuidar de los niños, pero no es así. Lo que nosotras queremos y por lo que estamos luchando es que si una mujer decide hacer eso, si realmente esa es su decisión, importante la palabra decisión, este trabajo y esta labor sea valorada y que le dé una autonomía similar al que da un trabajo laboral. Con este texto, Christine de Pizan también defiende nuestro intelecto y nuestras habilidades, diciendo que si las niñas tuviesen la misma educación que los niños, aprenderán y entenderán las dificultades y sutilezas de todas las artes y las ciencias tan bien como los hombres. Y añadió: no todos los hombres, sobre todo los más inteligentes, comparten la opinión de que es malo educar a las mujeres. Pero es cierto que muchos hombres estúpidos lo afirman, ya que no les gusta que las mujeres sepan más que ellos. Estamos hablando del siglo XV, es muy fuerte. También fue una de las primeras personas en abogar por la autonomía, la educación y el empoderamiento intelectual de las mujeres. Porque el saber es poder. Si una persona no se informa, no se educa, no se lee, no se forma en la medida que puede, o mejor dicho, no le permiten hacer todo esto, esa persona se vuelve un ser manipulable. Es decir, a esa persona se le ha negado una herramienta que da autonomía. Por eso mismo, y esto me parece muy interesante, Christine de Pizan escribió La ciudad de las damas en francés vernáculo. Es decir, en francés común en vez de en latín, que era la lengua predominante en los textos que escribían, porque quería llegar al máximo de personas y al máximo de mujeres posibles. Especialmente quería llegar a aquellas mujeres que no sabían latín porque no habían tenido la oportunidad de aprender latín y no tienen la oportunidad de leer textos en latín. Entre estas páginas las mujeres podían encontrar como una especie de manual sobre cómo prosperar en una sociedad diseñada por y para los hombres, y promovió que las mujeres podían desempeñar roles tanto privados como públicos, cosa que era una novedad en aquel momento, o sea, era algo impensable que las mujeres tuviesen un rol público. Hay que tener en cuenta, que ya os veo venir, que ella no decía que quería eliminar a todos los hombres, encerrarse en una ciudad con solo mujeres. Ella no decía eso, que a veces os vais a lo literal en vez de pensar en lo simbólico y lo metafórico. Ella usa esta ciudad simbólica para, uno, dar espacio a mujeres tan ilustres y tan importantes como los hombres de los cuales ya se hablaba en ese momento, y dos, usa este ejemplo y esta metáfora para rebatir argumentos misóginos que solo se podían rebatir poniendo ejemplos de mujeres. Y de hecho, gracias a ella se asentaron unas bases en Francia que provocó que el país tuviera una actitud más igualitaria y progresista en comparación con otros países europeos de la época, que teniendo en cuenta que estamos en un momento en el cual la Iglesia, que tiene muchísimo poder político y social, describía a las mujeres como las mismísimas puertas del infierno, que las mujeres en este momento también eran objeto de burla y crítica constante en la literatura de la época, que pegar y violar a tu esposa era algo aceptado e incluso legal, pues está muy bien que gracias a Christine de Pizan hayamos dado pues un pasito hacia adelante. En su momento, estos escritos eran tan importantes como cualquier otro. De hecho, recibía muchísimos encargos de la aristocracia y de los nobles, aunque probablemente estos encargos tuviesen una intención un poco morbosa, que incluso la autora reconoce. Ella misma opina que la gente se maravillaba con su trabajo, no por la grandeza de este, sino por la novedad a la que no están acostumbrados, que es el hecho insólito de que una mujer pudiese escribir. Aún así hay que decir que estos escritos tienen valor en sí mismos, si no, no estaríamos hablando de ellos hoy en día. Aparte de La ciudad de las damas, también escribió el libro de la paz y el libro del cuerpo político, porque ella vio que teníamos unos líderes políticos nefastos que estaban llevando la estabilidad política al colapso. Así que ella quería hacer hincapié en crear un gobierno mucho más justo y moral, liderado por gobernantes sabios que apuestan por la igualdad, la paz y la unidad. ¿Qué falta nos haría hoy en día que algunos leyesen este texto, No hemos cambiado tanto. Con estos escritos, especialmente este último que he mencionado, también vemos que era una mente adelantada a su tiempo, ya que hablaba de la razón, de la virtud y de la educación como pilar no solo del individuo, sino como pilar de la sociedad. Algo que después se conocería como el pensamiento renacentista e incluso los ideales de la Revolución Francesa que sucedió 3 siglos más tarde. Y ella ya estaba hablando de todo esto y dándole importancia en su momento, es que es muy fuerte. Además también fue como una de las primeras personas en escribir sobre Juana de Arco y darle pues el peso histórico que todavía sigue teniendo hoy en día. Dicho de otra manera, era una girl's girl. Pero aún así, ¿tú habías oído hablar de ella alguna vez? Porque yo personalmente no, ya que como muchas otras mujeres ilustres de la historia son apartadas de la narrativa mainstream y popular y eclipsadas por hombres que hacían exactamente lo mismo que ella,
Aparte de que por ser mujer, para empezar, pero especialmente por ser una mujer intelectual, ilustre, una mujer que destacó en su época y una mujer que criticaba la narrativa corriente y que usaba justamente estas herramientas y este intelecto para dar espacio y dar voz a otras mujeres, recibió muchísimas críticas por parte de otros hombres, tanto de la época como de siglos posteriores. Claro, pensad una cosa, que con todos estos argumentos que presenta Christine, se les acaba el chiringuito a esta gente. Quiero decir, se les desmorona todo. Si las mujeres son vistas como seres inteligentes, ya no les puedes negar la educación, porque justamente esa era la justificación de no enseñarles, en plan de no, es que como son menos inteligentes, ¿para qué enseñarles? Si aprenden algo ya no son tan manipulables. Si ya no son tan manipulables, tienen autonomía. Si tienes autonomía, probablemente ya no te dediques al trabajo doméstico y busques algo que te dé más dinerets y más privilegios, y esto te da todavía más autonomía. Y así es un bucle. Y claro, todo esto pues desestabiliza la estructura social del momento y la actual. Por eso mismo decimos que el machismo es sistemático, porque no solo abarca que un chaval te diga algo por la calle, un comentario feo, sino que toca todos los pilares de la sociedad. De hecho, os voy a poner un fragmento de una doctora en filosofía y profesora de filosofía antigua en la Universidad de Buenos Aires, donde lo explica mucho mejor que yo. Y entonces ella cita un tratado, El secreto de las mujeres, y que sostenía una serie de mitos y además de tesis decididamente falsas sobre el cuerpo de la mujer. Por otro lado, son prejuicios de naturaleza intelectual, es decir, siempre esta imagen de la mujer como inferior a nivel intelectual, y de ahí la prohibición incluso de poder recibir una educación. Este prejuicio intelectual enlaza con el prejuicio moral, que es el que más le va a pesar a ella, porque los argumentos que ella recoge para prohibir que las mujeres se eduquen es porque pensaban que una mujer educada iba a tener costumbres más relajadas, iba de alguna manera a expresar esa cierta malignidad que encontraban en la mujer. Entonces el remedio era tenerla encerrada en la casa y además ignorante. Recomiendo muchísimo que veáis este vídeo, os lo voy a dejar en la descripción, porque explica de forma súper sintética pero súper entendible cómo muchos prejuicios que todavía hoy en día sufrimos las mujeres vienen de malentendidos médicos o teorías erróneas de tiempos atrás, llegando incluso hasta Aristóteles y no antes. De verdad, es muy interesante, os lo dejo en la descripción. Todo esto también explica por qué casi no conocemos su nombre. De hecho, fue como redescubierta a partir del siglo XIX con esta primera ola del feminismo que os he mencionado antes, aunque sé que esta forma de etiquetar el feminismo no es del todo apropiada, porque realmente no hay una primera, segunda, tercera, simplemente es algo mucho más fluido y que siempre ha estado presente, pero así nos entendemos mejor. De hecho, hoy en día todavía cuesta que se le dé el valor que merece a Christine de Pizan y a esta mujer del medievo que fue una de las precursoras del feminismo, que como mínimo asentó muchas bases que todavía hoy en día son súper útiles. Sus textos tienen muchísimo valor no solo por la calidad literaria, sino también por la crítica a unos roles de género de una época que parecía impensable pensar así, y mucho menos una mujer. Hoy en día ella sigue siendo relevante y sigue siendo una inspiración para muchas, para pues seguir luchando por la igualdad que merecemos, para dar valor al intelecto y a la cultura, para dar espacio a aquellas voces femeninas de la historia que han sido silenciadas y para seguir usando nuestras herramientas para luchar por un cambio que nos lleve a un lugar y a un mundo mejor. Demostrando así que el trabajo de esta mujer sigue siendo relevante incluso 6 siglos más tarde. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante. A mí es algo que me flipa porque es como que me tengo que ir recordando todo el rato que estamos hablando de la Edad Media, porque me parecen ideas súper avanzadas y súper presentes, y espero que en un futuro pues se enseñe a Christine Pizan en las escuelas y que no sea como algo que ves en un vídeo de YouTube random, sino que sea algo que forma parte del historial académico, por así decirlo. Y que nada, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Comentadme si la conocíais, porque yo de verdad es que hasta hace muy poquito no sabía quién era y ahora creo que se está convirtiendo en mi imperio romano, así que eso, os leo. También comentadme si hay alguna mujer ilustre de la historia que se me pueda haber pasado, de la cual me molaría hacer algún vídeo. Lo voy a guardar todo y me lo voy a apuntar para eso, para darles pues un pequeño espacio en este lugar del internet. Y que nada, muchísimas gracias por dedicarme estos minutitos de vuestro día. Un besito muy grande.